Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La paz de Cristo para mis hermanos en Cristo Jesús. Dios bendiga a mis familiares, amigos, conocidos y a toda persona que escuche esta lectura de las santas palabras del Señor. Voy a orar para darle inicio a esta bendita palabra. Padre bueno, te doy gracias en esta noche y encomiendo en tus manos que dirijas esta lectura, Señor, para que las almas conozcan tu corazón y lo que tú quieres darles a conocer a través de tu bendita palabra, Señor. Te pido que tengas misericordia de ellas y abres el entendimiento y los oídos para que puedan escuchar, Señor. Te pido por la ciudad en la que me encuentro viviendo y te lo pido y oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a dar inicio a través del libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del versículo 11 en adelante. La escritura dice: oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecieron, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Mira el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Porque pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dala al que tiene las 10 minas. Amén, gloria a Dios. Hemos leído hasta el versículo 24, referente al Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del 11 al 24. Jesús aquí explica la parábola de las 10 minas, les dice a sus discípulos y a toda persona que estaban con él escuchando. En la palabra de Dios siempre hay que leerla detenidamente, porque la palabra de Dios es inspirada bajo el Espíritu Santo. Y hay algo que he aprendido, que la palabra de Dios se lee de la manera en que tú sientas que no, que no puedes comprenderla, de la manera en que, no para comprenderla, porque la palabra de Dios es para creerla, no para comprenderla ni entenderla, porque no es un libro de fábulas o no sé. El día de hoy, pues, un día muy asoleado. Ahora sí que, como decimos aquí, a la barber shop, y me fui a cortarme el cabello. Y cuando salí de aquel lugar, había demasiado calor. Antes yo maldecía por el calor, por la lluvia, por cualquier cosa maldecía. Gracias a Dios, pues ya no tengo ese pensamiento.
simple y sencillamente, pues le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de un día más, levantarme. Vamos aquí en esta parábola que Jesús les habla de esta parábola a los que estaban con él por, por lo anterior que hubo, que pasó en este capítulo sobre Zaqueo, cuando Jesús le dice que Zaqueo había recibido la salvación y aquellos, ahora sí que los fariseos y escribas que estaban con él, pues como que se ofendieron. ¿Quién es este para decir que aquella persona es salva? Y por eso les refiere esta parábola. Dice el versículo 13, y llamándole a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociar entre tanto que yo vengo. Amén. Dice que a uno le dio 10 minas, a otro le dio 5, y así, y se fue. Cuando él regresa, pues viene a pedir, ahora sí que ¿qué hicieron? Hay una parábola igual a la de los 10 talentos, que muchos dicen, o por ignorancia, yo por ignorancia también decía que era lo mismo, pero no, Dios nos quiere hablar y mostrarnos de otra manera a través de esta mina, pero no es la similitud, no es lo mismo que quiere darnos a conocer Dios a través de esta parábola. Entonces, dice que al que le dio 10 le dijo, Señor, tu mina, le dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Hay algo muy, muy bonito en esta contestación, porque dice, tu mina. Aquel siervo está reconociendo la mina de su señor. Y el otro le dice, tu mina ha dado 5 minas. Pero el último dice en el versículo 20, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Amén. Dice que en un pañuelo, velo, representa la ley, un concepto fijo. Aquellos anteriores siervos no tenían concepto fijo. ¿Pero por qué? Porque la mina en sí representa la palabra de Dios. Entonces la misma palabra de Dios nos dice que en su palabra fueron hechas todas las cosas. Entonces en la palabra está el poder. Por eso esos consiervos dijeron, tu mina ha dado 10 minas. Aquel otro se fijó en sí mismo, en su propio pensamiento. Por eso aquí, amigos, familiares, hermanos, en la fe de Cristo Jesús, hay que tener algo muy, pero muy, algo muy consciente, que hay que tener cuidado de lo que nosotros pensamos, porque de eso se alimenta Satanás, de nuestros pensamientos. Pues es la palabra que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces, si yo me dejo llevar por lo que yo pienso, voy a ser como este siervo que dijo, tuve miedo, pero ¿quién le dijo que tuviera miedo? Eso me hace recordar algo que está en Génesis, cuando Jehová le habló a Adán en el huerto del Edén.
hay algo muy peculiar acá, huerto del Edén. Muchos lo confunden jardín, y no es jardín, es huerto del Edén. Le decía que le hablaba, entonces Adán se escondió, porque dice, oí que me hablases, pero tuve miedo. Entonces ya sabemos quién es el autor y consumador, ahora sí, de poner ese pensamiento de miedo, es Satanás. Por eso el consiervo no pudo hacer más que guardarlo en un pañuelo y no hacer crecer esa palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y cuál es esa salvación? De que Jesucristo murió por los pecados de todos nosotros. Él cambió de lugar. Él, siendo no pecador, se hizo pecador. En él fue cargado el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Entonces, para que nosotros podamos pasar de las tinieblas a la luz, Jesucristo tuvo que morir en aquella cruz, y con su sangre que derramó, nos dice la Escritura que nos lavó de nuestros pecados. Por último, quiero leerte 2 versículos que se encuentran en Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Ahí vemos cómo puedes pasar de la potestad de las tinieblas a la luz. Amén, gloria a Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Esto es lo que representa toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muchos enseñan este pasaje, este versículo, pero no te enseñan el que sigue. El que sigue es la gracia. Amén. Dice el 24. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. El 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice? ¿Cómo ha sido justificado? Gratuitamente, sin nada que hayas hecho, solo por la fe en que Jesús ya terminó con el pecado del mundo. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Mas la dádiva en Cristo Jesús es vida. Entonces, Jesús dio su vida por todos. Y dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Ya no somos pecadores. Si tú crees que Jesús te perdonó de tus pecados, tú pasas a ser de la potestad de las tinieblas a la luz, o sea, de pecador a justo. ¿Por qué? Porque desde que naces vienes con el pecado, eres pecador, enemigo de Dios, prácticamente, palabras más, palabras menos, hijo de Satanás. Así lo dice la Biblia.
Destituido, eso es estar destituido de la gloria de Dios, que tú mereces ir a la condenación eterna, como dice Mateo capítulo 25, versículo 46. Y estos van a la condenación eterna, mas los justos a la vida eterna. Por último, quiero leerte un último versículo, y esto quiero que lo medites. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecida para los hombres, que mueren una sola vez y después de esto el juicio. O sea, una vez que dejemos este cuerpo, vamos a ir al juicio. Pero los que vayan a la vida eterna tienen abogado, y ese abogado es Jesucristo. Pero los que no tengan abogado van a ir a la condenación eterna. Son dos lugares nada más a los que vamos, como justos a la vida eterna o como pecadores a la condenación eterna. Y ese está desde que tú naces. Ese no hay. Pero la buena nueva es que Jesucristo ya perdonó tus pecados. Tú ya no eres pecador. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Creyendo en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del madero. Que Él cambió de lugar por ti, por mí, por todo el mundo. Cuando Él fue lazareado, le pusieron esa corona de espinas, cargando una cruz hasta cierto lugar, escupido. Eso fue lo que le pasó a Jesús por ti, para que tú no vayas a la condenación eterna. Ese es el evangelio de perdón de pecados, que tú ya no eres pecador, porque Cristo murió por ti. Amén. Yo hasta aquí voy a compartir, voy a despedir esta lectura con una oración. Padre bueno, te doy gracias en esta noche, Señor. Te doy gracias por darme la misericordia y la gracia de escuchar tu santa palabra, Señor. Te pido por las personas que escuchen esta palabra, Señor. Ten misericordia de ellas, ábreles el entendimiento y los oídos para que puedan escuchar tu palabra, Señor. Para que puedan escuchar que a través de nuestro Señor Jesucristo ya no somos pecadores, porque en Él tú cargaste el pecado de todos nosotros para que nosotros podamos pasar de pecadores a justos, santos y perfectos, Señor. Te pido y oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.